Ok, bueno. Hoy vamos a ver lo que es Python. Les paso la clave de la asistencia. Ok, Santiago. La clave de hoy está. Ahí la pongo en el chat para la asistencia. ¿Hay alguno que no sepa cómo ponerse la asistencia? Lo explico rapidito, si no, empezamos. Profe, Sí. yo soy alumna nueva porque recién me avisaron, bueno, recién me integraron y más o menos cómo puedo hacer para poner la clave, bueno, si me cuenta esta asistencia porque he intentado entrar al módulo, he llamado y me dijeron que todavía no estoy no estoy en alta en la plataforma. Ajá, claro, tenés que esperar a que... Ana Victoria, sos vos, ¿no? Yo Sí, te voy a anotar, Álvarez. Yo también tengo lo mismo, recién entré hoy. Si no saben qué, escriban ustedes en el chat, o escriban algo en el chat y eso así yo lo guardo después. Puedo guardar el chat directamente. Pongan, qué sé yo, su DNI, por ejemplo. Así yo guardo el chat y les puedo pasar la asistencia, porque ahora como lo estamos haciendo, es sigue por la plataforma. Yo le doy una clave todos los días y luego tienen que entrar acá a la plataforma, irse hasta acá abajo, a donde dice asistencia. Como verán, somos especiales nosotros. Las 12B vienen acá y ahí les va a permitir entrar y poner la, la asistencia del día. Bueno, cuando les habiliten la plataforma. ¿Mm? Pero bueno, yo voy a pasar sus datos para que cuando ya después se las computen, digamos. Y bueno, si es su primer día, bueno, vean la clase de hoy, va a ser medio pesada y compleja porque no vieron lo anterior, pero bueno, después en su tiempo entren al canal de YouTube, que es y vean los videos pasados y los videos de la teoría, ¿no? ¿No se escucha? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Ok. Sí, Fíjate, profe, Iván, yo te si escucho. capaz que sos vos, Iván. A los nuevos, bueno, acá están todos los videos de todas las comisiones y todas las teorías, así que, bueno, lo pueden buscar, digamos. No sé si en las playlists están, sí, parece que están actualizadas las playlists, entonces pueden ir a la comisión que les corresponda, entonces seríamos las 12B, pero si quieren pueden ver cualquier video de cualquier comisión, si se sienten, si tienen curiosidad. Y bueno, están las teorías, las clases de teorías, que no son obligatorias, pero bueno, no son necesarias. Dale, probá de nuevo, Iván. Eh, y bueno, y en la plataforma están los prácticos, ¿no? Eh, yo vi que ahí en el WhatsApp pasaron los prácticos 1 y 2. Bueno, si quieren yo les paso el 3 también, el PDF, porque si no pueden entrar a la plataforma, la forma sería entrar acá y venir acá al práctico 3 y descargarlo, digamos. ¿Mm? Y acá lo pueden ver y descargar, pero bueno. Para responder su consulta de Tomás, que dice, vos querés usar VS Code. Yo primero te diría, bueno, si vos querés, bueno, usalo, pero yo te diría que con el Colab es más que suficiente para hacer lo que vamos a usar acá. Pero bueno, si realmente lo querés usar, eh, fíjate de instalar una extensión de Jupyter Notebooks, porque si no, no vas a... porque sería la forma de poder hacer los archivitos IPINB, que ya vamos a ver cómo hacerlo todo ahora, pero sí.
no quiero ahondar mucho en eso porque no tiene nada que ver con el curso. Qué macana, Iván. No sé si... Bueno, esta es la extensión que tendrías que instalar allá, Tomás. Pero esto no viene en casa porque no vamos a ver nosotros eso en el curso. Sí vamos a ver el collab, que ya le voy a mostrar todo cómo es. Pero bueno, empecemos con la teoría, más o menos, de lo que vamos a ver ahora. Vamos a empezar con Python. Y te conviene usar el collab porque es como que más sencillo, está todo ahí listo, no necesitas más nada. Pero bueno, enseguida lo voy a explicar. Eh, Vamos a ver Python en el curso. Lo vamos a usar como una herramienta para practicar los algoritmos, cómo escribir los algoritmos. Bueno, nos elegimos Python porque es fácil de aprender en general, comparado con otros lenguajes, eh, porque es multiplataforma, o sea que se lo puede usar en cualquier sistema operativo. ¿Mm? Se lo puede usar en Windows, o en Linux, o en Mac, o en... se lo puede usar también ahí, como vieron, no sé si fueron a una de las charlas motivacionales que también se lo puede usar con IoT, que sería microcontroladores. eh, Se lo puede usar en un montón de cosas, en un montón de sistemas operativos. Y es un lenguaje de propósito general, lo que quiere decir que se puede hacer de todo, no está hecho para una sola clase de programas, ¿no? Se lo puede usar para programación web, como para programación de aplicaciones de escritorio, o de celulares, o de, como les decía, de IoT, o para lo que se está usando mucho ahora es para Data Science, que, que por ejemplo Colab y lo que escribí yo ahí, Jupyter Notebooks, es como que se usa un montón para eso, para Data Science y Machine Learning y todas esas, y inteligencia artificial y esas cosas. Pero bueno, bueno, la teoría van a ver, si es que no lo vieron, que es un lenguaje interpretado, a diferencia de otros que son compilados. ¿Qué dice? Iván, ¿qué pasa? ¿Pudiste? ¿Se puede ver? ¿Querés decir algo? Me sale que levantaste la mano. Qué macana, qué macana. No sé qué podemos hacer eh, para ayudarte. Eh, sí. Fíjate si no tenés algo mal configurado en los sonidos. O sea, si no tenés si no tendrás esto bajado, por ejemplo, lo tenés que tener subido. Puede ser también eso. Puede ser que no tengas internet. De última, sí, porque tenemos que avanzar nomás con esto. Bueno, sigamos. Bueno, lo que les decía, que hay algunos que quizás conozcan el lenguaje C, bueno, hay un montón de lenguajes que son compilados. Eso quiere decir que el código que uno escribe no se ejecuta inmediatamente, sino que tiene que pasar un proceso de compilación y, y al final de cuando se complete ese proceso, recién yo lo puedo ejecutar al programa. En cambio, en Python es un lenguaje interpretado.
¿Qué quiere decir? Que el código se puede ejecutar directamente, apenas uno lo escribe, no hay un paso previo. Eso lo hace muy, muy útil para prototipar, digamos, rápidamente. ¿Mm? Sí, sí estás presente, Iván. Eh, buenísimo. Eh, bueno, sigamos con esto. ¿Y qué más nos dice? Bueno, multiparadigma, eso es porque soporta más de un paradigma. Bueno, igual. Lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora en pseudocódigo era el paradigma hiperactivo, que quiere decir nada que se ejecutan secuencialmente todas las instrucciones. Este, ese es un paradigma. ¿Qué quiere decir paradigma? Bueno, es la forma en que se piensa y que se codifican los programas, ¿no? Los algoritmos. Vamos a ver después que Python está orientado a objetos, y después cuando veamos, no sé si es el módulo 6 creo, ya vamos a ver programación orientada a objetos. Pero bueno, ustedes sepan que muy por dentro Python está pensado principalmente para la orientación a objetos. ¿Mm? Pero bueno. Y también otra característica es que es de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso tiene que ver con las variables. Nosotros en pseudocódigo les llamamos etiquetas, ¿no? Nosotros hacíamos algo así como asignar a por ejemplo, valor 0, ¿se acuerdan cuando hacíamos esto? Bueno, eh, esta es una etiqueta que se refiere a un valor, ¿no es cierto? En programación, normalmente en la mayoría de los lenguajes, esto es lo que se llama una variable. ¿Por qué? Porque puede cambiar su valor, ¿no? Nosotros vimos que podríamos hacer hacíamos así nosotros. Eso quería decir que era un contador y que nosotros le íbamos, el valor de num va a ir cambiando. Por eso se dice que es una variable. Bueno, en Python también tenemos variables, en todos los lenguajes tenemos variables, pero la cuestión es que en muchos lenguajes lo que son de tipado estático, yo si quiero guardar un número, por ejemplo, dentro de una variable, yo tengo que primero declarar esa variable que, que sea solamente numérica. ¿Mm? Por ejemplo, en C yo tengo que escribir específicamente la palabra int, el nombre de mi variable, por ejemplo num, y luego sí voy a poder hacer el num igual a un número. ¿Mm? Esto es en C. Entonces si yo en algún momento, y bueno, num puede ir variando, ¿no es cierto? Siguiendo el ejemplo que hice yo en pseudocódigo, yo podría hacer esto tranquilamente, porque bueno, este es otro número y se lo asigno. Pero si yo intento asignarle una cadena de texto, ¿sí? Esto no se va a poder hacer en un lenguaje de tipado estático. ¿Por qué? Porque yo ya dije que mi variable num, que sería esto, va a ser de un tipo numérico entero. ¿Mm? Entonces si yo le pongo una cadena de texto, esto me va a dar error en un lenguaje como C, por ejemplo. ¿Mm? Esto da un error. En cambio en Python, yo si tengo una variable, le puedo poner un número y 2 minutos después puedo agarrar y ponerle una cadena, si yo quiero. ¿Mm? Puedo ponerle texto. Y no pasa nada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se llama de tipado dinámico. Quiere decir que el tipo, o sea, esto es un tipo numérico y esto es un tipo cadena de texto, son dos tipos distintos, pero a la variable puede soportar cualquiera, digamos. Y si le pongo algún otro tipo, no va a pasar nada. Esa es la diferencia, digamos. Por eso se dice que es de tipado dinámico. ¿Mm? Quiere decir que en el momento yo lo puedo cambiar y no pasa nada. Que es una gran diferencia con otros lenguajes. Bueno, y acá, bueno, da el mismo ejemplo, ¿no?
Sigamos. Y bueno, como yo les decía, es un lenguaje fácil de aprender. Y si se fijan, yo en este ejemplo que yo les estaba dando, esto que está acá, era la asignación, digamos, que teníamos nosotros en pseudocódigo, ¿no? Nosotros decíamos que a mi variable o a mi etiqueta num le asignaba el valor. Bueno, fíjense que en Python, si yo esto lo paso a código Python, directamente yo daría num igual a 0. Y listo, se acabó. Esa es la sintaxis, digamos, para escribir una asignación en Python. Federico, esperemos un segundito aquí, les muestro a Federico. Federico, aquí la copio y la pego y te muestro, mira, te venís acá a la plataforma, acá a la plataforma, te venís para abajo, acá donde dice asistencia, comisión 12B, te venís acá, tocas ahí y ahí adentro te va a permitir colocar ese código que acabo de pasarte. ¿Mm? ¿Y dónde está? Está aquí, mira. Fíjate si es que podés ingresar, ¿no? Si sos nuevo, tengo entendido que tenés que poner contraseña, nombre de usuario y contraseña, que sería tu DNI, las dos. Nombre de usuario, tu DNI, y la contraseña, tu DNI. Fíjate si podés entrar. Si no, déjame acá en el chat tu DNI, así yo después lo guardo y paso la asistencia, porque si no podés entrar no vas a poder poner tu asistencia. Así que fíjate. Bueno, siguiendo con esto. Les quería hablar sobre la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Bueno, es la forma, las reglas que tiene cada lenguaje para escribir código, ¿no? Nosotros en pseudocódigo dijimos que íbamos a usar, bueno, tenemos que poner el número del paso, tenemos que usar estas palabras clave, ¿m? Y bueno, esto era como más liberal, esto lo podíamos hacer de varias formas, mientras que se entienda, digamos, son palabras que nosotros por convención elegimos. Pero no es tan estricto, digamos. En cambio, en un lenguaje de programación, la sintaxis muy importante, y si se fijan, a ver, si se fijan, esto yo lo mostré a los chicos, vamos a ver cómo es la sintaxis de otros lenguajes, ¿no? Por ejemplo, yo recién les estaba mostrando C. Si yo quiero hacer un programa en C, un programa básico que me muestre por pantalla hola mundo, tengo que escribir todo esto. Tengo que poner esto, tengo que iniciar un main y ponerlo todo entre llaves. Y fíjense que Python es más simple, ¿no? Solo uso una función que se llama print, y ahora vamos a ver bien cómo es todo eso. Y bueno, lo que ustedes ven acá es cómo es el programita para mostrar hola mundo en un montón de lenguajes distintos. Y si se fijan, cada uno tiene una sintaxis distinta, ¿no? Cada uno tengo que escribir ciertas cosas de cierta forma para que funcione, ¿no? Entonces, como yo les mostraba, por ejemplo, esta es la asignación, ¿no? Y si yo quiero, por ejemplo, mostrar, ¿se acuerdan que teníamos que mostrar, en nuestro caso, yo quiero mostrar la cadena de texto hola mundo, bueno, como yo les mostré, les acabo de mostrar, y si está acá, yo podría hacer una cosa así, ¿no? En Python voy a usar la función print, y ese es el equivalente, digamos, de pseudocódigo a Python, es esto. Es bastante sencillo. Si yo quiero ingresar, ¿se acuerdan que también teníamos que ingresar? Digamos que usábamos esta variable. Bueno, eso también se usa en Python con una función que se llama input. Y esto me va a permitir que el usuario me ingrese algo con el teclado, digamos. Eh, y la idea, otra cosa que les quería decir,
es que se fijen en la diferencia, digamos. Yo tengo, por ejemplo, esto es Java. En Java, si yo quiero escribir algo, sí o sí tiene que ser un objeto, tiene que tener una clase, y luego tiene que tener una función main, y luego tengo que usar todo esto para mostrar por pantalla. ¿Mm? En cambio en Python, directamente uso la función ahí donde estoy parado nomás, escribo y ya funciona. O sea que, fíjense que la sintaxis también nos indica la estructura que tiene que tener un programa. En Pascal, por ejemplo, sí o sí yo tengo que poner primero program, el nombre del programa, tengo que poner punto y coma, tengo las palabras clave begin y end, y esto. En cambio en Python, y fíjense que PowerShell, y hay varios que son parecidos. ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje que se dice de scripting, y se creó así. eh, que viene de script, que en inglés es libreto, ¿no? Libreto de una obra de teatro, de una película. Quiere decir que vos empezás a escribir directamente y se lee de arriba hacia abajo. En cambio, hay otros lenguajes que tienen sintaxis, tienen una estructura que tiene que ser de cierta forma, ¿no? Bueno, lo bueno de Python es que es más fácil porque la sintaxis es muy sencilla. Continuemos. ¿Qué más les quería decir yo? Bueno, sí. Y vimos ahí, yo les iba escribiendo cuáles eran las funciones, o cuál es la sintaxis para las, las correspondientes de lo que veíamos en el segundo código. Por ejemplo, todavía me queda el sí, si no. Sí, si no en Python. Ah, y le voy a escribir todo. Esto yo lo puse en el TXT que mandé al grupo, al WhatsApp ayer. Aquí yo tenía una condición, y adentro yo tenía eh, una serie de instrucciones, ¿no? Así era la estructura de nuestro si no en el pseudocódigo. Más o menos así, ¿no? Yo tenía sí, tenía acá una condición, tenía que dejar este espacio adentro, y tenía una o más instrucciones, ¿no? Y lo mismo con el si no. Bueno, en Python lo podemos usar, es el si, el if, palabra reservada if, y ponemos la condición. Aquí ya no hace falta ponerla entre paréntesis, lo que sí es necesario poner los dos puntos, ahí, y ahí también tengo que dejar este espacio, y lo que viene acá es un bloque de código. O sea, pueden ser varias líneas, varias instrucciones, todas las que yo quiera. Y el si no se escribe como else, y también lleva los dos puntos, importante, no se olviden. Y adentro también puede ir un bloque de código si quiere. Igual que en el pseudocódigo, yo lo podría obviar, digamos, al si no, y con el if me alcanza. Si me hace falta poner algo en el si no, sí, tengo que ponerlo. Si no necesito que vaya else, saco el... claro, exactamente. Él me pregunta si yo no necesito el else. Bueno, si yo estuviera escribiendo y pongo if, alguna condición, y yo quiero escribir, acá iría lo que, o sea, si sí se cumple la condición. Pueden ser varias líneas, lo que yo quiera. Y yo, si no tengo un else, acá pasaría, es lo que pasa si no se cumple, directamente yo no pongo nada, y cuando yo vuelva a escribir a esta altura, o sea, por ejemplo, yo después pongo, qué sé yo, una asignación a igual a 10, cuando yo vuelvo a escribir sin dejar este espacio, quiere decir que ya me salía afuera. Ahora vamos a ver ejemplos. Pero bueno, con esto ya les quiero mostrar el Colab. Sí, no hace falta poner paréntesis acá. Franco me pregunta si va la condición con paréntesis. No hace falta. Yo puedo poner ahí la condición que yo quiera. ¿Se acuerdan que en alguna, por ejemplo, decíamos, por ejemplo, qué sé yo, x mayor que 0? Bueno, lo pongo así suelto.
¿Mm? No hace falta. Lo puedo poner al paréntesis, ¿no? Si ustedes quieren para darle más legibilidad, pero no hace falta. Lo pueden dejar sin paréntesis. Bueno, empecemos con el Colab antes de seguir viendo las otras estructuras de programación de Python. Eh, para entrar a Colab ustedes buscan en Google, pueden poner Colab o Collaboratory, lo buscan y fíjense que el primero que les sale es research.google.com, ahí entran con su cuenta de Gmail y se les va a abrir algo así como esto, ¿no? Entonces ustedes ponen aquí abajo, nuevo notebook, y ahí les va a abrir como una página en blanco, a ver que se abra, y ahí está, esta es una página, es una notebook del Colab, fíjense que es como un archivito, ¿no? Aquí tiene, yo le puedo poner lo que sea, clase 3 creo que es esta, 12B, pongan el nombre que quieran, pueden poner ahí trabajo práctico 3, por ejemplo. ¿Eh? ¿Y cómo funciona el Colab? Eh, fíjense, y aquí tengo un botón que dice código y otro que dice texto. Bueno, la forma en que funciona esto es con celdas. Si ustedes ven, voy a bajar esto que está acá es lo que se llama una celda. Esta es una celda de código. Cuando tiene este botón de play acá, es una celda de código. Fíjense, si yo toco este botón, se me crea otra celda y esta es una celda texto. ¿Mm? Y yo hago clic afuera, me voy a esta celda, por ejemplo, ahí está escrito, esta se ve que me muestra todo el recuadro, es una celda de texto. Y esta celda de texto soporta Markdown para escribir en ella, ¿no? El Markdown es un formato, digamos, para escribir texto que tiene ciertas cositas que te ayudan a darle estilo, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo ¿cómo se llama? Un numeral, uno solo, me toma como título a esto, ¿eh? Aquí está. Bueno, fíjense, de este lado yo lo estoy editando y de acá me está mostrando cómo va a ir quedando, ¿no? Y una vez que yo clic afuera, queda, digamos, como yo lo dejé. Eh, entonces, si tienen ganas de ver cómo editar esto, fíjense, yo puedo poner acá asteriscos y esto me lo pone como negrita, y si le pongo uno solo, me toma como italics o cursiva, y bueno, tiene un montón de cosas, ¿no? Si pongo una así, me lo toma como un bullet. Y bueno, si tienen ganas de investigar, busquen esto, Markdown, y van a ver todas las cosas que se puede hacer con el Markdown. Pero bueno, ¿por qué les explico esto? Porque la idea es que ustedes presenten así el práctico, digamos, por ejemplo, ejercicio 1, por ejemplo, pueden acá poner la consigna. Por ejemplo, yo voy a poner un ejercicio de ejemplo nada más. Calcular el cociente de dos números ingresados, por ejemplo. Esa sería, y entonces en esta celda, la que tiene el play, sería la celda de código, ustedes pueden empezar a escribir su código Python. Como yo les decía, como es como un script, pueden empezar a escribir directamente porque no necesitan poner toda una estructura, sino que directamente pueden empezar a escribir, por ejemplo, qué sé yo, num igual a 0. Esto ya es una instrucción que yo la puedo ejecutar. ¿Mm? Voy a poner conectar acá. Entonces, si yo pongo play acá, se va a ejecutar esta instrucción. Pero bueno, no van a ver ningún cambio porque esto no hace nada más que asignarle el 0 a num. Así que, a ver. Y otra cosa que les quería decir sobre el Colab.
El Colab está basado en IPython, que es un Python que es interactivo. Quiere decir que yo puedo escribir algo, por ejemplo, qué sé yo, lo que sea, 10 mayor que 5, y esto como al ser interactivo, si yo le doy play, esto va a ejecutar lo que yo ponga y me va a dar el resultado, y ahí me dice verdadero, por ejemplo. ¿Mm? Yo puedo ejecutar, qué sé yo, una suma, y esto lo va a ejecutar, lo va a evaluar y me va a mostrar el resultado. ¿Mm? Y así puedo hacer una división, por ejemplo. ¿Mm? Si ustedes después ven la teoría cuáles son todos los operadores, por ejemplo, el asterisco es para multiplicar, y por ejemplo el doble asterisco es para elevar, entonces sería el 10 al cuadrado, esto por ejemplo. Si ponen dos barritas, es la división entera, entonces yo pongo 11 acá, me da 5 en vez de 5,5. Si yo pongo una sola barrita, me debería dar 5,5. Bueno, nada, les quería mostrar eso nada más, que esto es bastante interactivo. Este, entonces, ¿qué les parece si hacemos este ejercicio? Primero, me gustaría hacerlo en pseudocódigo, para que después veamos la diferencia. Por ejemplo, yo en pseudocódigo esto lo tendría que hacer algo así como tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Preguntas. Suma, resta. Exacto. La número 1. Y yo tengo que devolverle, por ejemplo, yo puedo hacer eh, bueno, digamos que ahí ese sería mi algoritmo. Profe, Sí, en Python, ¿con qué valor se inician las variables cuando uno, bueno, la inicia, por así decirlo? ¿Con saliendo esto. basura o inicia nulo? Va a iniciar con lo que vos les digas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo había mostrado un ejemplo en C, que yo hacía int variable, ¿no? Yo no me acuerdo muy bien de C, pero quizás esto lo Inicia con basura, inicia en cero o con basura, no sé. Bueno, sí, con basura. en Python no. En Python, como vos no declarás, variables, si vos querés usar una variable, le tenés que dar un valor, por ejemplo, igual a 0, y eso ya va a hacer que inicie con 0, porque aquí no tengo que inicializarlo. ¿Mm? Y de última, pero no los quiero mezclar, pero no quiero confundir, pero si querés vos podés hacer una cosa como usar la función int, y eso me va a dar un valor entero para variable, pero como esto en realidad se usa para castear, y si yo no le pongo nada, si yo no le pongo nada, esto me va a dar un 0. ¿Eh? Fíjate que si yo después le pregunto cuánto vale variable, me dice 0. Pero esta no es la forma, digamos. Normalmente vos querés una variable y le pones el valor que vos quieras. ¿Mm? No sé si contesta tu pregunta. Sí, Eh, profe, gracias. no sé por qué esto no anda. Me pasó lo mismo ayer. Pensé que eran los puntos estos, pero la verdad, bueno, no importa. Ustedes entienden. Eh, Ustedes entienden que este es el algoritmo. ¿Eh? Así que en pseudocódigo.
así que no importa. Lo intentemos hacer en Python, ¿m? Para ver cómo sería. Yo qué les dije que se usaba para ingresar. No lo voy a poner, quiero que me digan si es que le prestaron atención, ¿no? Lo pongo acá. Input. El Input. igual. Input. Input, bien. Fíjense, ingresar un valor era input. Bien, empecemos con eso. Input. Y hasta ahí, usando solo input así como está, eh, ya funcionaría, digamos, para que yo le ingrese un valor. Y si quiere lo podemos correr. Quiero ir despacito. Fíjense, yo lo corro y acá me aparece un cuadrito para que yo ingrese. Entonces yo le pongo lo que sea, le doy Enter, y nada, lo tomo al valor, y esto me lo mostró porque está en el modo interactivo, ¿no? Pero yo lo que quiero es guardarlo, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros en pseudocódigo lo guardábamos en una variable. Exacto. En este caso, lo vamos a tener que guardar, y para guardarlo vamos a usar una asignación, ¿no? Entonces, yo sé que este input me devuelve este valor, el valor que yo acabo de ingresar me lo devuelve, y fíjense que tiene comillas. Bueno, entonces yo quiero capturar eso, entonces puedo hacer una asignación. Puedo decir num1 igual a el resultado de esto, ¿no? Yo puedo hacerlo así. Entonces, fíjense que si yo le... Y yo que les dije para mostrar era print, ¿no? Entonces yo podría mostrar num1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero le voy a pedir al usuario que ingrese algo. Cuando el usuario lo ingrese, lo voy a guardar. Lo guardo en esa variable que acabo de crear. ¿Mm? Y esto lo pongo para mostrar después el valor. Fíjense, yo lo puedo correr. Esto es lo bueno que tiene, que yo directamente escribo y lo puedo correr. Entonces me está pidiendo acá, yo le pongo 666, le doy Enter, y esto me imprimió el valor que tenía num1, que era el 666. ¿Mm? Exacto, Lucas, y bueno, hay varios que ya están. Cuando tenemos un if y queremos comprobar si dos variables son iguales, tenemos que usar el doble igual. Profe, Sí, sí, y ahí para operar, antes del input, tendría que poner, qué sé yo, un float, por ejemplo, para después a esa variable, qué sé yo, hacer operaciones con otra variable. exacto. Y ese era el punto de este ejercicio que yo escribí, y ahora le voy a mostrar. Eso es como una anidado o algo así, había explicado usted, ¿no? No sé Anida, si no sé si puede anidado, ser exactamente, pero es como que está usando dos funciones, dos métodos, no sé cómo se llamarán, yo no. va, sí, ahora lo vamos a ver. Todavía no Bien, llegué ahí, pero sí, ahora lo vamos a ver. Anidado es otra cosa, ¿no? Vamos despacio. Hasta ahora yo tengo solamente un número, ¿no? El número 1, y lo guardé acá. Entonces yo necesito los dos, ¿no? Necesito dos números. Entonces yo podría crear otra variable, por ejemplo, y que reciba el otro número, ¿no? Eh, entonces yo, fíjense, fíjense que dentro de la función print yo puedo poner varias cosas, ¿no? Las separo con coma, y fíjense que si yo pongo esto, y primero le ingreso un 12, por ejemplo, apenas le ingrese yo el enter, va a pasar de este a este, ¿no? Me va a pedir otro número. A ver, le doy enter, y ahí me está pidiendo el siguiente, por ejemplo 44. Le doy enter, y se ejecuta esto, y me dice, bueno, ahí te los muestro a los dos números. Bien, vamos bien hasta ahora. Y ahora yo quiero hacer una operación, ¿no? La operación, bueno, ya les mostré lo que quería hacer, pero la operación sería num1 dividido num2, ¿no? Pero yo quiero el resultado de ese guardarlo, entonces hago la operación y se la asigno a una nueva variable, ¿no? Eso sí lo entienden, ¿no? Entonces aquí va a estar el resultado de la operación. Exacto. Ahora, hay un problema acá. Todavía no les hablé de tipos de datos, que es lo importante. Volvamos un ratito al TXT y les quiero explicar lo de los tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? ¿Qué pasa? Todos los lenguajes, el software, eh, en su idea fundamental es manejar los datos, hacer cálculos y cosas con datos. Ahora,
dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer con esos datos, me va a convenir que sean de cierto tipo o no. Por ejemplo, si ustedes se fijan, nosotros cada vez que utilizamos el mostrar con una cadenita, lo mostramos. No hace falta. Exacto, Tomás. Si vos te fijas, yo no puse ningún punto y coma acá. Es, Python diferencia las instrucciones por cada línea, digamos. En una línea pongo una instrucción y en la siguiente la siguiente. ¿Mm? Volviendo a los tipos de datos. Entonces, si yo quiero hacer cálculos matemáticos, bueno, mis datos tienen que ser numéricos, ¿no? Ahora, si yo quiero, qué sé yo, hacer algo con texto, bueno, me conviene tener un tipo que sea una cadena de texto, que ya un poquito lo estuvimos usando en pseudocódigo, nada más que en pseudocódigo no hay tipos de datos, digamos, porque es distinto. En cambio acá todo tiene que ser específico y exacto. Entonces, todos los lenguajes de programación tienen tipos de datos. Si yo quiero hacer operaciones matemáticas, bueno, hay tipos numéricos. Y dentro de los numéricos, en Python hay dos, los enteros, porque hay otros más, pero no importa. Y son los enteros. Fíjense que es el mismo nombre que tenía en C. Y estos son números de punto flotante, o sea, decimales. Y son fundamentalmente distintos, ¿no? Los enteros son los números que yo, por ejemplo, usaría para un contador, ¿no? Porque siempre voy sumando uno, entonces son todos siempre números enteros. En cambio, los números de punto flotante, yo los usaría para, por ejemplo, hacer operaciones de cálculo de plata, por ejemplo, o de distancia, o cualquier cosa que sea real, digamos, altura, peso, todo ese tipo de cosas que va a tener un decimal, bueno, me conviene usar un número de punto flotante. ¿Por qué? Porque tienen los decimales y funcionan distinto a los enteros. Aunque en Python son bastante parecidos. Eh, eh, Después tenemos las cadenas de texto. Esto hay uno solo y es el string. Entonces, viene de string characters, o sea, cadenas de caracteres. ¿Mm? ¿Qué es lo que siempre estábamos viendo con, por ejemplo, esto? Esto es una cadena de caracteres. Y en Python, las cadenas se, se escriben así, ¿no? Con las comillitas. Ahora, en Python te soporta cadenas con la comillita simple o con la comillita doble. Para Python es exactamente lo mismo. Y de hecho también hay otra forma con 3 comillitas. Y estas también son simples o dobles. O sea que yo podría hacer así. Ahí. Hola. También funciona. Pero en general estas cadenitas con las tres, con los tres, no se me olvidó cómo se llama, con los cositos estos, normalmente se los usa para multilíneas, ¿sí? Las comillitas. O sea, lo dije hace 3 segundos, ya me olvidé. Se me fue. Bueno, normalmente esto es para cadenas multilínea, ¿no? Pero bueno, se puede usar para varias cosas. No, no, Lucas, no necesariamente. De hecho, o sea, fíjate, ¿no? Mira. Mira, y para que vean cómo funciona esto, yo voy a crear acá abajo otro celda y donde yo pueda hacer pruebas, por ejemplo. Fíjense que yo hacía, por ejemplo, qué sé yo, igual a 0. Bueno, por ejemplo, ahí yo le estoy diciendo que quiero que sea un número entero. ¿M? Pero, por ejemplo, si yo le digo que quiero que sea una cadena texto, yo después puedo mostrar, ¿no? Lo que tenga ese número y funciona. Ahora fíjate,
Si yo le pongo 3 comillitas, es exactamente lo mismo para Python. Si yo le pongo una, si pongo una simple, es exactamente lo mismo. ¿Mm? Si le pongo 3 de esta, lo que tiene de bueno esta es que yo puedo dar Enter acá, y Enter acá, y esto sigue funcionando, porque es multilínea. Entonces si yo doy play a esto, se guardó, todo esto se guardó en número, que se llama número, irónicamente, pero es una cadena multilínea, y eso yo no lo puedo hacer con las otras. Si yo hago hola, y acá doy un enter, esto no se va a poder ver, ya el mismo color, ya fíjate que no, ya no es rojo acá. Esto me va a dar un error, porque no es multilínea. 3 comillas simples o dobles, no importa. Por ejemplo, ahora lo hago con dobles, mira. Y esto funciona. Bien. Entonces, bueno, eso era para que lo vean nada más, un ratito. Continuando con nuestro ejemplo de los tipos de datos, después hay tipos booleanos, que espero que lo hayan visto en la teoría. Los tipos booleanos son tipos de datos que solo pueden tomar 2 valores, verdadero o falso, y se escriben así, true o false. La primera con mayúscula, fíjense. Puedo decir I igual a true. Y esa variable va a ser un booleano. Entonces, si se acuerdan, nosotros en las condiciones de los sí, adentro esa condición nos tenía que terminar dando un booleano. Si ustedes ven en la teoría, van a ver que al final van a tener pero no sé si en esta, sí, creo que sí. Van a tener operadores aritméticos, los lógicos, ¿dónde están? Bueno, los de comparación. Y que son los mismos que usábamos en pseudocódigo, por ejemplo, mayor, menor, mayor, igual, qué sé yo. El igual son 2 signos iguales, porque un solo igual ya está usado para la asignación, ¿no? Acuérdense que si yo pongo uno solo es asignación, si pongo 2 es comparación, digamos, voy a comparar 2 cosas. Y si quieren lo pueden probar en el Colab también. Puedo decir 10 es igual a, qué sé yo, 20 menos 10, y esto me debería decir true, ¿no? Pongo 2 iguales. Bueno, ¿qué les quería decir? Ah, sí, bueno, estos son los booleanos. Y bueno, ¿cuál es mi punto sobre los tipos de datos? Por ejemplo, nosotros acá queremos hacer una división, pero esto así como está no va a funcionar, y ya algunos estaban hablando recién de casteo. ¿Por qué no va a funcionar? Porque esta función, input, es una función, y en general las funciones devuelven algo, y en Python las funciones siempre devuelven algo, todas las funciones devuelven algo. En nuestro caso, la función input siempre me va a devolver un string, un tipo de dato str. Entonces, esta función input, cuando yo escriba, vieron que yo escribía los numeritos, bueno, cuando yo escribo el número, lo guarda, lo convierte en un string, en un tipo de dato string, o sea, cadena, lo convierte, y eso es lo que almacena, ¿no? Eso es lo que guardo acá, en num1, y lo mismo acá. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo dividir con cadenas, solo puedo dividir con números. Ustedes si se fijan, yo hacía, por ejemplo, 10 dividido 2, y esto funciona, ¿no? Pero si yo pongo que sean cadenas, por ejemplo así, esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no sabe dividir con cadenas. Entonces, ahora vamos a ver lo de castear, Fabricio. Yo lo que tengo que hacer es convertir esa cadena en un número, o sea, en un tipo de dato numérico.
¿eh? En nuestro caso puede ser string o puede ser float. Cualquiera de los dos son los numéricos, ¿no? Puede ser int, no sé si dije int o string, quise decir int o float. En uno de estos dos lo tenemos que convertir. Ahora, ¿cómo se convierte? Bueno, como escribieron por ahí, como yo también lo puse hace rato, tengo una función que se llama int, que lo que hace es convertir lo que yo ponga dentro de los paréntesis, lo va a intentar convertir a un int, ¿sí? A un entero. Lo va a intentar convertir en entero. Lo mismo si yo uso la función float, esto que hace lo que yo ponga dentro del paréntesis, lo va a intentar convertir en un real, o en decimal si quieren. ¿Mm? Eso es lo que hacen esas funciones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo acá adentro puedo poner una cadena, por ejemplo 99. Si yo ejecuto esto, me va a devolver el 99, pero este 99 ya es un número entero. Pero profe, ¿cómo sabe usted que un entero puede ser una cadena? Bueno, justamente, fíjense, si ustedes buscan en Google, ponen built-in functions, o si en castellano sería funciones, les va a salir esto. ¿Qué es esto? No sé si lo vieron en la teoría, pero bueno, en la teoría le llaman funciones reinas. Son funciones de primer nivel que están disponibles siempre, las puedes usar cuando vos quieras, y fíjense que acá está incluido, por ejemplo, input, y está incluido print, que son esas funciones, y fíjense que también está int, ¿m? Y después también debe estar float, que está acá, y después también está str, y por ejemplo str convierte lo que vos le pongas a una cadena, o intenta convertirlo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, y lo que les quería decir, hay otra función que se llama type, y lo que hace esta función type, si yo entro acá y me dice de qué tipo es lo que yo le estoy pasando, que sería esto. Bueno, quizás sea medio complicado, complejo leer la documentación. Esta es la documentación oficial de Python, pero bueno, lo que me dice es que dejemos eso ahí, que yo, o le saquemos un ratito, con la función type, lo que yo le pase adentro me va a decir de qué tipo es. Entonces si yo pongo, por ejemplo, un número así, 5 comillas, esto me va a decir tipo int. ¿Mm? Ajá, bueno, y si le pongo comillas, ¿qué me va a decir? Y bueno, ese es un tipo string. ¿Mm? Ajá, entonces yo puedo usar eso para en realidad mostrarles a ustedes, si yo hago un int de una cadena, y le hago type a eso, o sea, eso lo envuelvo en un type, con la función type, o sea que esto va a ser lo que yo le pase a type, me va a decir de qué tipo es después de que lo convierta. Fíjense que me dice int, ¿ves? Porque agarró esto, que esto es una cadena, o sea, no es un número, lo intentó convertir en int, y lo convirtió, efectivamente, y luego yo le pregunto de qué tipo es, y me dice int. Entonces, esto es lo que nosotros podemos usar para convertir de cadena, por ejemplo, a número, para poder hacer una operación matemática. Si yo acá le digo float, lo va a convertir en float. Y fíjense la forma que tiene el float, ¿no? Le voy a sacar el type para que vean. Y lo muestre así nomás. Fíjense que le pone .0, ¿no? ¿Por qué? Porque el float es decimal, es un número real con punto flotante. ¿Mm? Si yo lo paso a int, me lo da sin el punto. Entonces fíjense que nosotros queremos hacer una división, y entonces lo que queremos que el usuario nos ingrese son números, y como queremos que sea cualquier número, lo podemos castear a float, ¿no? Ahora, hay varias formas de hacer el casteo. Si ustedes se fijan, yo lo hago ahí encima del valor.
una forma podría ser directamente envolver este input con la función de castear a lo que yo quiera, ¿no? Si es que no les parece muy complejo, yo puedo alrededor de ese input, meterle llamar a float, ¿no? ¿Se fijan ahí? O sea que, ¿qué va a hacer esto? Eh, primero se va a ejecutar esto, primero se ejecuta eso, le pide al usuario, el usuario escribe algo, aprieta Enter, ese input va a devolver un string, como dijimos, input siempre devuelve un string, luego a ese string lo voy a llamar con float, y eso me va a devolver un float. ¿Se entiende? Sí, no es muy complejo eso. Eso sería lo que va a pasar. Si a ustedes les parece medio mucho eso, lo pueden hacer por pasos, digamos. Directamente eh, crear dos nuevas variables, por ejemplo, eh, num1 float, por decir algo, y ahí castear a num1, que sería exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo una nueva variable, y a esa variable le asigno el resultado de castear el float el string a float. Entonces, lo mismo podría ser con num2, capaz que así es más entendible. Entonces, esto lo borro. Entonces, aquí yo ya tengo los números que me ingresaron, pero convertidos en float, convertidos en número decimal. Entonces ahí yo ya puedo operar. Entonces, ahora en vez de num1 dividido num2, yo puedo hacer num1 float, porque ese es el nombre que le puse, y puedo hacer dividido num2 float, ¿no? Y esto ya me va a dar el resultado. Y para que vean, eh, el error que da esto si es que yo no lo convierto, si yo lo dejo así como estaba, ¿no? Y lo intento correr, esto me va a dar un error. Pero, no, creo que sí lo mostré, ¿no? Lo mostré por acá abajo. Por ejemplo, me va a pedir que le ingrese un número, ingreso un número, y me pide otro, ingreso otro, y me da un error, ¿sí? No se puede dividir string con string. ¿Mm? Sí, creo que sí se los había mostrado. Pero bueno, entonces, me conviene primero, o sea, necesito primero castearlo, convertirlo en otro tipo de dato. ¿Mm? Un tipo de dato que soporte la división, que se pueda dividir. Entonces, una vez que ya esto ya tendría que funcionar, ya puedo mostrar el resultado. ¿Mm? Fíjense, ahora lo voy a correr. Espero que esté bien, sí, creo que sí. Entonces, por ejemplo, le doy 10, 100 dividido 2, por ejemplo. Bien, me dice 50.0. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esta división siempre me devuelve un float. ¿Mm? Esto siempre me va a devolver float. Por eso el resultado es un float y cuando lo imprimo me muestra con punto. ¿Mm? Solo para que lo sepan y lo tengan en mente. Entonces, quedó más o menos claro lo de los tipos. Hay que tenerlo muy en cuenta. Este, un lenguaje de programación siempre va a tener tipos, entonces ustedes tienen que ver cuándo usar cuál, y si necesitan usar otro tipo, tienen que primero castearlo, digamos, convertirlo, transformarlo en ese tipo. ¿Mm? Lo único que cambia es el tipo. Hay algunas cosas que se pueden castear y otras que no. Pero bueno, ya lo vamos a ver después. Por ejemplo, qué sé yo, si yo quiero castear un booleano true a string, y eso lo puede hacer, simplemente le pone comilla y agarra una cadena que diga true. ¿Mm? Hay muchas cosas que se pueden castear, digamos. Y debe haber algunas que no, pero bueno, ahora no se me ocurre ninguna.
Y bueno, este es un ejercicio que podemos hacer. ¿Con qué seguimos? ¿Quieren que hagamos? Todavía nos falta, tenemos que ver los repetir. Los repetir. Con los otros chicos de la otra clase no llegamos a esto. Pero bueno, consulta, sentencia. No, no, Tomás, acá no. No es. Eso es de C. ¿Mm? Syntactic Sugar de C. Bueno, debe haber algunos otros que... No, el más igual sí. Por ejemplo, tengo A que vale 10. Si yo... Normalmente yo tendría que ser A igual a 10 más 1 para hacer un contador. ¿Se acuerdan cómo hacíamos los contadores, no? Aquí me preguntan si yo, en vez de escribir todo esto, puedo hacer A más más. Esto es azúcar sintáctica, se le llama. En vez de escribir todo eso, directamente se escribe esto. Esto funciona en C, es azúcar sintáctica de C. En Python tiene una ayudita y que es poner más igual a 1. Si yo muestro A después de esto, me va a decir 11, ¿no? Porque le sumó un 1. Pero bueno, háganlo como quieran. A igual a A más 1. No hay problema con eso. Si muestro A, me va a dar 11. Con Tekia. Continuamos con... Quiero continuar con los tipos de datos, con estructuras de datos. Estructuras de datos son tipos de datos que tienen más datos adentro, ¿no? De hecho, las cadenas son estructuras de datos. ¿Por qué? Porque adentro tienen cadenas de tamaño 1, digamos, ¿no? Se podría decir una cadena. Si en realidad en Python no hay vectores, hay otras cosas. Pero bueno, una cadena es una secuencia de caracteres. O sea que adentro tiene caracteres. No es como un int, que adentro es un número. Aunque sea de 3 cifras, es un solo número. En cambio, las cadenas es una colección o una secuencia de caracteres. Y dentro de las estructuras de datos, hay tres tipos, digamos, más en general. Una son las secuencias, después están los mapeos, y los puntos, que son distintos entre sí. Las secuencias, dentro de las secuencias están las cadenas, las tuplas, y entre paréntesis pongamos los ranges. Y dentro de los mapeos están los diccionarios, espero que lo hayan visto en la teoría, y dentro de los conjuntos están los conjuntos nada más, pero que son los sets. Veamos un poquito qué son. Las secuencias son es un tipo de dato, contenedor se le llama, que tiene elementos indexados. ¿Qué quiere decir indexados? Bueno, quiere decir que adentro tienen posiciones. Están indexados, o sea, que adentro tienen un orden, digamos. Si yo tengo, por ejemplo, la cadena hola, bueno, esta cadena tiene 1, 2, 3, 4 elementos, y el elemento índice 0 es la H, la O es el índice 1, la L es el índice 2, y la A es el índice 3. ¿Y cómo sé yo eso? Bueno, fíjense que cualquier secuencia, cualquiera de estas,
yo puedo utilizar índices para ir obteniendo cada uno de los elementos. Y ahora vamos a ver los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una cadena, y que sea hola, mundo, ¿no? La típica. ¿Qué pasa con esa cadena? Como yo sé que tiene un índice y cada elemento tiene una posición, digamos, se le puede llamar índice o posición, yo le puedo decir entre corchete, bueno, dame el elemento que está en la posición 3. En este caso, el índice de la posición 3 vendría a ser esa A. Y usted me dice, no, ¿cómo puede ser? Ese es el cuarto elemento. No, bueno, pero los índices de las secuencias comienzan con 0. Entonces, la H es el 0, 1, 2, 3. Entonces, si yo le digo, bueno, mostrame, print, mostrame por pantalla cuál es el elemento 3, y me muestra la A. ¿Ves? Es el elemento en la posición 3, que sería el cuarto en este caso. ¿Mm? Y eso se puede hacer con cualquier secuencia. Y ahora vamos a ver un poquito más de esto. Antes quiero mostrarles si acá hay algo de... No, no hay, no importa. Veamos todos los tipos de secuencias, ¿no? Estas son, bueno, ya vimos las cadenas, y puedo dar cualquier número y me muestra, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le doy uno que el índice 19? Esto obviamente no tiene 19 elementos, ¿no? Tiene menos. Si yo le doy play a eso, me va a decir, no, error. El índice está fuera del rango, ¿no? Me está diciendo eso. Eso también pasa con toda la secuencia. Eh, Veamos. La verdad que sobre cadenas hay muchas cosas que se pueden hacer. Quiero ver si hay algún lugar donde yo les pueda... Fíjense que hay un... de Python, dentro de la documentación de Python, hay un tutorial que está muy bueno y que... Bueno, este es el tutorial, tiene un montón sobre todo. Pero yo les quiero mostrar sobre las strings, sobre las cadenas. ¿Qué pasa con las cadenas? Las cadenas tienen... oh, bueno, aquí no lo muestra. Quiero ir acá. ¿Se acuerdan que yo les decía que había funciones como estas, que yo la puedo usar en cualquier momento, como string, como string, como print, como input, y como type, que yo les decía? Bueno, las estructuras de datos, como por ejemplo las cadenas, tienen funciones que son propias, ¿no? O sea, que yo las tengo que usar con un objeto que sea del tipo string. Por ejemplo, mire, agarremos este ejemplo, ¿no? Para darle un ejemplo. Capitalize. ¿Qué hace capitalize? Fíjense, si yo le digo cadena.capitalize. Esto es una función de todas las cadenas. Yo con cualquier cadena puedo usar esta función. No la puedo usar con enteros, o con float, o con booleanos, pero sí con cadenas. Todas las cadenas yo voy a poder hacer el nombre de la cadena, punto, y esa función. Y fíjense que me muestra. Lo único que hizo fue hacer la mayúscula al primer carácter, y eso, bueno, es lo que dice acá, ¿no? Que dice, devuelve una copia de la cadena, pero con la primera letra mayúscula. Y fíjense todas las funciones propias que tienen las cadenas, ¿no? Un montón. Van a ver que son súper, súper útiles para programar. Entonces, pasemos a listas, porque se nos va a acabar el tiempo. Lo hago acá. Y después vemos algo importante. ¿Hola? Profe, dentro de las cadenas de texto, si nosotros ponemos barra invertida N y barra invertida T, la N hace que haga un salto de línea y la barra invertida T hace una tabulación, ¿puede ser? Pues creo que sí. Lo de la N sí. La T no estoy seguro, la verdad que no me acuerdo. Pero sí, si yo hago, por ejemplo, barra invertida, sí, barra invertida N, y sigo escribiendo,
en el renglón de abajo, si yo, bueno, si ejecuto esto, fíjate que van a ser dos líneas, ¿no? Eso es el barra N. Pero bueno, eso después lo investigan. Si hago T, veamos qué pasa. Si le mete un tabulador ahí, en tabulación. ¿Mm? Esa era tu duda. Sí, funciona. Y hay un montón de barra, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si quiero utilizar una comilla doble dentro de una cadena que está escrita con comilla doble, yo tendría que hacer así. Eso se llama escapar el carácter. ¿Mm? Tendría que hacer una cosa así, y ahí me pone las comillas, ¿ves? ¿Por qué tengo que escaparlo? Porque si yo no pongo la barra, es como que hasta aquí se acabó la primera cadena, después viene una palabra ahí en el medio, y otra cadena, y esto va a dar error. ¿Mm? No, ¿qué pasó acá? Dice. Por Profe, eso ¿y no yo, podemos usar ahí las comillas simples para marcar la sentencia? exacto. Esa es la forma más fácil. Yo en vez de usar la comilla doble aquí, puedo poner la simple, y ahí está. No tengo que escaparlas a estas porque no la estoy usando, digamos. Y ahí funciona. Y lo mismo viceversa, ¿no? Si quiero usar las dos adentro, yo podría hacer tres de estas. Entonces acá puedo poner simple y en el otro puedo poner doble, y esto funciona. ¿Mm? Bueno, eso después lo pueden ir viendo ustedes. Pasemos a listas porque nos quedamos sin tiempo. Listas. Las listas también son secuencias. ¿Qué quiere decir que son secuencias? Que tienen un orden, que tienen y como nosotros vimos recién, las cadenas solamente pueden tener caracteres adentro, ¿no? Solo caracteres. En cambio, las listas pueden tener cualquier tipo de dato adentro. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, yo me creo una variable y le pongo lista. Las listas se denotan con las llavecitas estas, con los corchetes. No son llaves, corchetes. Y adentro yo puedo poner lo que yo quiera. Por ejemplo, un número entero, y puedo poner un número de punto flotante, o puedo poner un booleano, o puedo poner una cadena, y esto no tiene ningún problema. A la lista la crea, yo ejecuto esto, no pasa nada. Creo la lista lo más bien, ¿Mm? Con cualquier tipo de dato adentro. Y al igual que con las cadenas, ¿se acuerdan que yo hacía cadena, sub, lo que sea? Bueno, lo mismo puedo hacer con las listas. Si yo digo lista sub 3, me debería dar cadena, ¿no? Veamos. Y sí, me da cadena. ¿Mm? Y acá podría poner el print. Ahora, al igual que las cadenas, las listas tienen también un montón de funciones propias que les van a ser muy útiles, así que después leanlo a esto, que está en la documentación. Si quieren les paso el link. Y esto si quieren lo pueden poner en español, ¿no? No pasa nada. Por ejemplo, esta que es uno de los que más vamos a usar. ¿Para qué sirve? Bueno, agrega un elemento al final de la lista. En nuestro ejemplo, la lista tiene 4 elementos, pero si yo hago lista, pongo .append, y entre paréntesis pongo algo, por ejemplo, voy a poner un booleano, false. Esto lo que va a hacer es agregar este false, y lo va a agregar al final de la lista. Le va a poner una coma acá, y va a poner false, y listo, la lista va a tener un elemento más. ¿Mm? Y si yo la muestro de nuevo, van a ver que le agregó el valor ese. Y bueno, tienen un montón de funciones. Por ejemplo, qué sé yo. Cualquiera, digamos. Probemos el remove. El remove elimina la primera ocurrencia de un elemento. Si yo pongo 100.0, por ejemplo, va a borrar a este. Veamos si funciona. Bien. Me volvió a mostrar y ya lo borró a este. Y bueno, tiene así un montón. Y le digo la primera ocurrencia porque si yo acá tengo otro 100.0, que sería otro float que tiene exactamente el mismo valor,
va a borrar solo el primero, ¿no? El otro queda. Que eso es lo que me decía en la... quita el primer ítem que sea el valor X, o sea, este valor. Y bueno, las listas tienen un montón de funciones, después léanlas. Pasemos a las tuplas. Bueno, no estoy escribiendo nada acá, pero bueno. Las tuplas son muy parecidas a las listas. ¿Mm? Fíjense, yo voy a crear una... ¿Y cómo se denotan las tuplas? Se pueden hacer con paréntesis. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una tupla igual a esta lista. Nada más que como va a tener paréntesis, va a ser una tupla. Y fíjense que la crea, ¿no? No pasa nada, la crea. Entonces yo, igual que cualquier otra secuencia, como yo les decía, puedo agarrar los valores que tiene adentro con el que puse mal. Tuplas. Pongamos tupla. Entonces me agarra el cuarto elemento. Que sería el quinto en este caso, pero es el índice 4. Ahora, fíjense que yo acá cuando decía lista y ponía un punto, el mismo Colab me dice todas las funciones propias de la lista que yo puedo usar, que serían estas que aparecen aquí, ¿no? De las listas. Son todas esas. Pero fíjense, si yo con la tupla hago lo mismo, pongo un punto, solo tengo dos funciones propias. Una count que me dice cuántas veces aparece cierto elemento, por ejemplo, la podemos usar. Y preguntemos cuántas veces aparece el 100, y esto hagamos que me lo muestre. Y me tiene que decir 2. Bueno, funciona bien, porque está 2 veces. Y después tiene otra que es index, que no sé qué hace, que dice, supongo que me va a decir el index de cierto, la primera ocurrencia de algún valor, supongo, no me acuerdo la verdad. No, invalid syntax. No sé qué hace index, pero bueno, cuestión A de... usted le pasa el índice, digamos, del elemento y creo que le devuelve el elemento, el index. Puede ser. No, me parece medio al vicio porque ya está, ya lo puedo hacer ya lo puedo hacer con esto, ¿no? O sea, si yo quiero eh, algo que esté en el índice, algo, simplemente pongo esto y le digo, bueno, dame lo que esté en el índice de 2. Y esto funciona. Claro, ahí se ahorra líneas. La verdad que no sé qué hace el index, pero no importa. La cuestión, lo importante que quiero que sepan es esto, miren. La diferencia entre tuplas y listas, esto es fundamental, es que las listas se pueden modificar. Yo puedo ir agregando, puedo ir quitando, puedo hacer lo que yo quiera. El valor de lista puede ir cambiando. En cambio, la tupla es lo que se llama inmutable. Es un tipo de dato inmutable. Eso quiere decir que nunca puede cambiar. Durante todo el tiempo que se ejecute el programa, esto nunca va a cambiar. Esta tupla siempre va a ser 10, 100, true, cadena y esto, y 100. Yo no le puedo agregar elementos, no le puedo quitar elementos. Y pasa lo mismo con las cadenas. Las cadenas también son inmutables. Si yo tengo una cadena, yo no puedo agregarle un carácter más o quitarle un carácter. ¿Por qué? Porque no son inmutables. Fíjense el ejemplo clásico. Fíjense que yo tengo este remove, pero hay una función, hay una palabra reservada en realidad. Esto es una palabra reservada, por eso está con rosado, que es una instrucción que me sirve para eliminar un elemento de memoria. Si yo le digo, por ejemplo, de la lista, eliminame el elemento 0, esto va a ir y lo va a eliminar al elemento 0, y yo lo muestro de nuevo. Antes estaba hasta aquí, ¿no? Bueno, ahora va a ser igual, nada más que el 10 ya no va a estar. Si yo lo corro a esto, fíjense que lo sacó, ¿no? Eso es porque yo puedo eliminar de una lista, pero fíjense, si yo a la tupla le intento eliminar
algún elemento. Por ejemplo, el 1, por ejemplo, que sería este 100 de acá. Y le digo, bueno, intenta eliminarlo y mostrámelo. Si yo corro esto, me va a decir, no, no se puede. No se puede eliminar un ítem de la tupla porque la tupla es inmutable. ¿Mm? Yo sí podría eliminar la tupla entera, ¿no? Eso sí. Si, por ejemplo, yo hago una cosa así, ahí la va a eliminar. Y yo cuando quiera imprimir me va a decir, no, ya está eliminada. Pero bueno, la idea es de intentar eliminar un elemento. Eso no se puede. La tupla, mientras exista, va a ser siempre igual. ¿Mm? ¿Qué dice acá? Ah, sí, bueno, no se puede ver. No me deja. Lo mismo con las cadenas. Si yo quiero eliminar el elemento, qué sé yo, 3 de esta cadena, no me va a dejar. ¿Mm? No, no se la puede eliminar un elemento. Bueno, buenísima pregunta. Como dijimos, podríamos castear, ¿no? Por ejemplo, y otra cosa que también es importante. Fíjense, sí, la casteas. No, la puedes castear tranquilamente, por suerte, se puede hacer con Python. Ahora vamos a ver un ejemplo. Les quiero explicar esto del collab. Fíjense que acá tenemos código en esta celda y, y más código en esta celda. Ahora, lo que yo declaré en esta celda sigue valiendo para todo hacia abajo, ¿no? Es como que continúa, imagínense que estos resultados no existe acá, no hay nada, y todo se puede seguir usando. Por ejemplo, yo aquí en esta celda de arriba declaré una tupla, la creé esa tupla, y por ejemplo yo abajo, en otra celda, puedo mostrar esa tupla, ¿no? Por ejemplo, doy play a esto, y funciona, ¿no? Porque es esta tupla que está acá. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero crear esta tupla, pero sin el 100, yo si corro esto ahora, me va a seguir mostrando el 100, ¿no? Fíjense, me muestra el 100. ¿Por qué? Porque yo tendría que correr primero esto, lo corro, y ahora corro esto, y ahora ya no me muestra el 100. Eso es para que sepan cómo funciona más o menos, porque después no saben qué ha pasado. Eh, bueno, les quería mostrar que yo, fíjense que tengo esa tupla, y si yo pongo print lista, esto funciona, ¿no? Porque aquí yo había declarado una lista, esta, y esta quedó así al final. Entonces, si yo pongo print lista acá, esto funciona, porque es la lista que yo había creado acá arriba. Es el mismo nombre, es el mismo identificador, se diría. Entonces ustedes me dicen, bueno, ¿cómo hago una tupla para cambiarla? Bueno, le puedo poner xtupla y decir list, o sea que yo lo voy a castear, y adentro le pongo la tupla. ¿Mm? Y yo hago después print de xtupla. Y si le doy play, fíjense que me muestra una lista, ¿no? Porque tiene los corchetitos. Quiere decir que a la tupla la agarró, la convirtió en una lista y se la asignó a esta etiqueta, a este nombre. ¿Mm? Entonces ahí ya lo puedo modificar. Yo xtupla voy a hacer append y agregarle algo. Lo voy a mostrar. ¿Mm? Y ahí ya lo puedo agregar, ¿no? Y fíjense que también se lo puede hacer con cadenas, ¿no? Yo casteo con str, digo, no, casteo con list a la cadena que tenía antes, que era cadena, se llamaba cadena, fíjense. Yo la llamé cadena, esto lo borremos. Y era hola mundo, todo eso. Entonces si yo lo ejecuto esto, no lo mostré, bueno, puse un paréntesis y demás. Si yo ejecuto esto, mirá, la convirtió en una lista a la cadena, medio larga quedó, pero bueno. Una lista de tuplas se puede, sí, exactamente. Yo, como les dije, dentro de las listas,
Y de las tuplas puede haber cualquier tipo de dato dentro. O sea que yo adentro puedo tener otra tupla, por ejemplo, o puedo tener también una lista. ¿Eh? Lo mismo dentro de las listas, puedo tener lo que yo quiera dentro. Puedo tener, como vos decís, puedo tener una lista que tenga tuplas, que tenga solo 2 elementos. Por decir algo. ¿Mm? Se puede hacer eso. ¿Eh? Bueno, y bueno, queda un rato. Pasemos a los diccionarios, que son también muy importantes. Cualquier cosa puede tener una lista y una tupla. Puede tener diccionarios, conjuntos, pueden tener otros tipos de objetos más complejos, que ya vamos a ver después, pero puede tener cualquier cosa. ¿Mm? Puede tener cualquier cosa. Así que bueno, veamos los diccionarios. Yo dije que los diccionarios son un mapeo. Bueno, después hay otra cosa sobre las secuencias, que también es súper importante, que se llama slicing, que bueno, véanlo en la teoría, pero es muy útil. A ver, hagamos un par de ejemplos. Yo hasta acá, bueno, lo borremos, ¿viste? Y bueno, vamos a cambiar, por ejemplo. Acá sigo teniendo tupla, lista y cadena, ¿no? ¿Qué es el slicing? El slicing es, si yo agarro, por ejemplo, una lista, acuérdense que tenemos una lista con ese nombre, entonces yo puedo, y esta lista tenía, quedó así, creo, quedó así. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero una sublista que tenga esos 2 elementos? Bueno, ahí puedo usar slicing, que sería, por ejemplo, si este es el 0, 1, 2, entonces yo puedo hacer desde el 1 hasta el 3 que me muestre qué hay. Ahora, esto se llama, y esto no es coma, sino es 2 puntos, me equivoqué ahí. Esto se llama slicing, cuando pongo así. ¿Y esto qué me va a dar? Me va a dar estos 2 elementos. Pero ustedes me dirán, ¿por qué esos 2 si puso de 1 a 3? Porque el último valor que yo pongo acá es no inclusivo. O sea que 0, 1, 2, 3, pero no lo incluye a este, sino que incluye esto. Si yo muestro esto, fíjense, ese slicing, este último, print, me mostró solamente estos 2 elementos. ¿Mm? ¿Se entendió? Eso yo lo puedo hacer con cualquier secuencia. O sea que puede ser cadena, y fíjense que me va a dar esto. Cadena valía, hola mundo, no sé qué. Era del 1, me va a mostrar esta O y L, ¿no? Supongo, veamos. Yo doy play, me mostró eso, ¿no? La O y la L. Son los elementos del 1 al 3, no inclusivo. Y bueno, exactamente lo mismo con las tuplas. Si yo aquí le pongo tupla, funciona lo más bien. 100 y true. ¿Cuál era la tupla? ¿Dónde está? 100 y true serían estos dos, ¿no? ¿Se entendió eso? Esto se puede hacer de 10.000 millones de formas distintas. Véanlo en la teoría porque está ahí. Va a ser muy útil. Por ejemplo, hagámoslo con la cadena. Mira, yo les voy a mostrar rapidito. Cadena, no, digamos, yo tengo una cadena que es así, ¿no? Por ejemplo, si yo hago cadena 2 y le digo, y no pongo nada, yo recién hacía 1, 3, ¿no? Pero imagínate que yo no pongo nada aquí y le digo 3 solo. ¿Qué me muestra? Me muestra desde el principio hasta el 3 no inclusivo. ¿Mm? Porque yo no puse nada aquí. Y ahora si yo pongo 5, pero de acá no pongo nada, me va a mostrar desde el 5 hasta el final. ¿Ven? O sea, hay muchas formas de usar el slicing. Es súper útil, pero bueno,
véanlo en la teoría y hagan las pruebas. Lo bueno de Python es que ustedes pueden venir a hacer esto mismo que estoy haciendo yo, se ponen en Colab, crean alguna variable y se ponen a probar los slicing. Fíjense que también yo puedo poner slice negativo. Por ejemplo, -3 me va a dar -1, 2, 3, me va a dar este 4 que está aquí, porque empieza a leer la lista de atrás. ¿Mm? ¿Ven? ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo tenía por acá una imagen bastante demostrativa de cómo, pero no sé dónde la dejé. Está acá. Esta. Fíjense. Esta es una lista que adentro tiene cadenas, y acá les muestra los números de los índices, ¿no? De las posiciones 0, 1, 2, 3. Y cuando yo le pongo números negativos, empieza a correr al revés, ¿no? -1, -2, -3. En nuestro ejemplo, yo le había puesto -3, ¿no? Yo le puse -3, o sea que tomó -1, -2 y -3 es el 4, que yo le dije que iba a dar 4. ¿Mm? Así que, bueno, es muy, muy potente esto del slicing, así que después léanlo y pasemos allá a diccionarios. ¿Qué son los diccionarios? Son mapeos. ¿Qué quiere decir que sea un mapeo? Bueno, quiere decir que va a tener, que va a ser los elementos, porque dijimos que eran contenedores, ¿no? Ahora, esto va a ser un contenedor de elementos donde cada elemento consiste en una clave que me apunta a algún valor. ¿Qué quiere decir eso? Lo veamos con un ejemplo. Si yo creo un diccionario, le pongamos dic, los diccionarios se escriben con llavecitas. ¿Sí? Y ojo, voy a poner acá texto. Ojo, los conjuntos también se escriben con llaves. Pero ya lo vamos a ver enseguida. Por ahora, no nos confundamos. Hay una diferencia obvia entre diccionario y conjunto. Los conjuntos solo tienen elementos, los diccionarios tienen un par de clave y valor. Entonces, ¿qué quiere decir eso de clave y valor? Bueno, que yo voy a tener un elemento que va a ser una clave y el otro un valor. Y ahora, ¿qué tipo de dato puede ser la clave? Puede ser cualquiera que sea inmutable. Por ejemplo, un número entero. Ahí eso yo no lo escribí por ningún lado, pero déjenme que se lo escriba por acá. Los tipos de datos inmutables son los string, pongamos los simples primero, los enteros, flotantes, booleanos, los string, las tuplas, y no me acuerdo si hay algún otro más que sea inmutable. Los tipos de datos mutables, o sea que yo los puedo modificar, eran por ejemplo las listas. ¿Se acuerdan que las listas se pueden modificar? Los diccionarios, los conjuntos, y no me acuerdo si hay algún otro, pero de los básicos, estos son inmutables, o sea que nunca cambian de valor. Entonces, yo puedo usar cualquier inmutable para que funcione como la clave. Y el valor sí puede ser cualquier tipo de dato. Esto es como que lo que viene acá dentro del valor es como lo que puede ir dentro de una lista, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Puede ser una cadena, y también se separan con comas como las listas y las tuplas. Por ejemplo, voy a hacer clave 2 y voy a poner, qué sé yo, una lista dentro. Una lista con 3 números. Y separo con coma y pongo, por ejemplo, 3, clave 3, y el contenido va a ser, qué sé yo, una tupla que tenga cadenas, por decir algo. Entonces se va entendiendo qué quiere decir esto. Puedo poner cualquier cosa, y la idea no es mezclar las claves,
pero yo podría tener una clave que sea una cadena. Fíjense que es la clave, 2 puntos, el valor. Separo con coma, clave, 2 puntos, el valor. Y así. Entonces, ¿para qué es útil esto? Bueno, creo que el ejemplo de la teoría era, por ejemplo, yo puedo hacer una cosa así. 1 es lunes, 2 es martes, miércoles. Bueno, me olvidé la comita, las comillas. Y fíjense que acá, bueno, las claves son todas números y los valores son todos cadenas, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con este diccionario? Bueno, al igual que con las listas y las tuplas y con cualquier secuencia, yo puedo, entre corchetes, puedo poner claves. Por ejemplo, clave 1, en nuestro caso es esta. Fíjense que no son índices, como teníamos acá, 0, 1, 2, 3. Y sí, fíjate, yo estoy intentando explicar lo mejor que puedo, lo más lento posible. La cuestión es que, mirá, nos quedan 20 minutos y todavía tenemos que ver ciclos, los repetir, el for y el while. La verdad que es mucho para una clase, pero bueno, lamentablemente tenemos que llegar hasta el 17 de diciembre y dar todo el contenido. Probá viéndolo a tu propio ritmo, a los videos, a ver si lo podés entender mejor. Este, porque sí, la verdad es que sí es mucho contenido, y estoy de acuerdo, pero bueno, este, vas a tener que probar así porque, dale. Sí, yo sé que es un montón, sobre todo ahora, ¿ves? Ya estamos viendo listas, tuplas, cadenas y ahora diccionarios. Otro problema. Bueno, voy a continuar. En los diccionarios, yo dentro de los corchetes no pongo índices, sino que pongo las claves. ¿Mm? Entonces, si yo le digo, mostrame lo que tengas en la clave 1, bueno, me va a decir, bueno, lunes, tengo lunes. Lo busca. Para eso sirven los diccionarios. Para hacer una búsqueda rápida por clave. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa si yo le digo, dame lo que tengas en la clave 6? Una clave que no está. Me dice, no tengo nada. Es un error de clave, digamos. Me dice, no hay nada en la clave 6. ¿Mm? Y bueno, esos son los diccionarios. No sé qué otra cosa tienen de interesante los diccionarios. Yo veo que, mira, tiene un montón de funciones propias. Por ejemplo, keys me va a dar todas las claves que tenga ese diccionario hasta el momento. Por ejemplo, yo le doy y me dice, bueno, me dice, tiene la clave 1, 2, 3 y nada más, que serían estos valores, ¿no? Y si yo le digo, bueno, values, me va a dar lunes, martes y miércoles, ¿no? Y si le digo items, me va a dar los dos ítems, la clave y el valor de cada uno. ¿Mm? Y bueno, hay un montón de funciones de diccionarios, deben estar acá también, pero bueno. Yo quería dar esto porque tenemos que ver los repetir, y para los repetir es fundamental todo esto. Vamos a ver rapidito los conjuntos. Conjuntos también son con llaves, nada más que hay un solo elemento adentro. En este caso yo voy a poner números enteros. Pero fíjense que no hay clave, valor ni nada, ¿no? Ahora, ¿qué tienen de interesante los conjuntos? Los conjuntos solo sirven, digamos, en general para yo hacer preguntas si contienen algo. Es como en matemática, ¿vieron? En matemática, la teoría de conjuntos sirve para yo saber si algo pertenece a un conjunto o no. Y para eso se puede usar esta palabra, la palabra reservada. Yo puedo preguntar si el 4 está in conjunto, y esto me va a responder algo. Me dice true, ¿ves? Si quieren lo pongo. Para eso sirven los conjuntos. Y otra cosa,
Si yo pongo 6, 6, 6, 4, 3, repito, yo cuando lo muestre, digamos que lo muestro acá, lo que va a hacer el diccionario es eliminar todos los repetidos. ¿Ven? Me los elimina a todos los repetidos. ¿Mm? Esa es la idea ¿Y puede del... haber cadenas en el conjunto también? ¿O solamente Sí, números? creo que sí puede, porque un diccionario, porque un conjunto eh, puede tener lo que sea adentro. Solamente, ahora te muestro. Funciona, ¿ves? Puedo tener, creo que cualquier cosa que sea... Creo que puedes tener cualquier cosa que sea inmutable. Probemos poner algo que sea mutable como una lista, y creo que me debería dar error. A ver, sí, ¿ves? No se puede porque no es hasheable, le llaman ellos. Solamente puedes poner cosas inmutables. Tuplas sí, por ejemplo. Yo puedo poner una tupla. ¿Por qué? Porque la tupla es inmutable. Y ahora mucho ojo, ¿qué pasa si yo dentro de la tupla tengo una lista? Y la verdad que no sé, a ver, probemos. No me deja, ¿ves? No me deja porque la lista que está dentro de la tupla es mutable, entonces no me va a dejar. Pero bueno, olvídense de eso porque mucho no lo van a usar con esto. Solo es para que sepan que existe. Y te muestro lo del in. Yo puedo preguntar si un valor, por ejemplo, ASD, in y el nombre de mi conjunto. Si esto yo lo muestro, me dice true. Y fíjense esto, y esto está acá en la teoría, los operadores lógicos están acá. También tienen uno que se llama not, pero no es con mayúscula, aquí está mal esto. Es con minúscula. Y yo puedo preguntar así, mira, una cosa así, no quiero marear, pero bueno. Puedo preguntar si no está dentro. Y esto me debería dar falso. ¿Eh? Pero bueno, eso lo vemos después. Para eso sirven los conjuntos. A los conjuntos yo le puedo ir agregando cosas, creo. ¿Ves? Puedo add y por ejemplo le agrego un 99, un 199. ¿Sí? Entonces cuando lo muestro, ya tiene el 199 agregado. Y acá está. Y fíjense otra cosa, que no es que lo agrega al final, ¿no? Solamente lo agrega. En los conjuntos no hay orden. El conjunto no ordena. Es como en matemática, ¿no? Los conjuntos no tienen orden, solamente contienen cosas y te dicen si algo está. Si mostramos un número y está repetido, los repetidos se eliminan. Exacto, aquí está, yo lo puse aquí muchas veces el 6 y solo, al final solo me lo puso una sola vez. Eso tienen los conjuntos y bueno, pasemos. Quiero que veamos los ciclos. Hay una cosa que me olvidaba, yo los puse aquí, los range. Los range también están considerados como una secuencia, pero range no es un tipo de dato, digamos, como cadenas y listas, sino que fíjense que acá donde de nuevo volvemos a las funciones estas, que le llaman reinas, aquí yo tengo una función que se llama range. ¿Para qué me sirve esa función? Esto es fundamental para los ciclos de repetir hasta, repetir n veces. Fíjense, y yo lo voy a hacer acá abajo, ¿qué hace range? Y lo leamos si quieren. A ver, veamos qué dice acá. Range. ¿Qué dice? Más que una función. En realidad, sí, como dice acá, no es una función, sino que es como una secuencia inmutable parecida a las cadenas, digamos, o a las tuplas. Si quieren ver qué es, está acá. Representan una secuencia inmutable de números que se usan habitualmente para ejecutar un bucle for. Bueno, eso es para lo que lo vamos a usar nosotros, al range. ¿Y cómo lo usamos? Bueno, tenemos que poner range, usando la función entre paréntesis, y si le ponemos una sola cosa, nos va a dar un range desde 0 hasta ese número. Normalmente el stop sería un número, ¿no? Entonces probemos 100 y mostremos qué es esto. No sé si va a funcionar esto, si me va a decir range. Sí, bueno, me dice que es un range nada más. ¿Por qué? Porque esto es una secuencia iterable.
Dale, Franco, yo apenas termino, se lo paso a los chicos que lo suben. ¿Eh? Espero que lo puedan terminar esta noche. Eh, bueno, no Y me en un sirve. ciclo, si ponemos como fin 100, ¿haría el ciclo 100 veces o 101 veces? Ahora lo veamos, lo va a hacer 100 veces, porque fijémonos cómo funciona. El range no me sirve de mucho cuando yo lo uso así suelto, digamos. El range normalmente va a cobrar mucha utilidad cuando yo lo use con ciclo for. Y ahora para que antes de eso volvamos aquí, que yo les quiero poner, repetir n veces con instrucciones, eso acuérdense cómo era el pseudocódigo, se va a convertir en for, acá va a ir un nombre, in, y este no es el mismo in que usábamos en conjunto, pero es parecido. Y acá un iterable. Ahora, y dos puntos, esencial, y abajo un bloque de código, igual que en todos los demás. A ver, esto es medio confuso, pero veamos, síganme. ¿Qué quiere decir nombre y iterable? Bueno, quiere decir que lo que yo ponga acá tiene que ser algo que sea iterable. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo irlo iterando. Por ejemplo, todas las secuencias son iterables. Como vimos en el dibujito, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a iterar, por ejemplo, sobre una lista, bueno, primero me voy a tomar el primer valor, el segundo, y así, en orden, eh, porque es una secuencia. Entonces, como los range, las cadenas y la lista y las tuplas son todas secuencias, yo puedo usar un ciclo for para iterar sobre ellas. ¿Cómo usamos normalmente el for? Si yo quiero hacer algo así, como teníamos nosotros, repetir n veces se va a convertir en Python en repetir, y le tengo que poner un nombre acá, como yo les mostré aquí. Tengo que poner un nombre, le pongamos i, por ejemplo, in, y vamos a poner range de 100. Bueno, pongamos range de 10 nada más. Entonces esto adentro va a repetir 10 veces. Por ejemplo, hola. Si yo doy play a esto, va a decir hola 10 veces. ¿Eh? Lo que yo pongo acá, si yo le digo 5 veces, lo va a hacer 5 veces. ¿Mm? Ese sería un ciclo, repetir n veces, básico. Pero fíjense que yo les dije que yo acá podía poner cualquier iterable, ¿no? Y cualquier iterable es cualquier secuencia. Entonces puedo poner una cadena, por ejemplo, y esto va a iterar la cantidad de veces de elementos que tenga la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces van a ser 6 olas. Y digo, ¿qué tiene de útil esto? Que yo si pongo acá el nombre, por ejemplo, letra, lo que en realidad está pasando es que lo que hace Python es agarrar el primer elemento y se lo asigna acá, en la primera iteración. En la segunda le asigna el segundo ítem, y así, el segundo elemento. Entonces yo, por ejemplo, si quiero adentro, puedo mostrar letra en vez de cualquier cosa, y fíjense que me va a ir dando cada una de las letras. Por eso es un poco más potente que, por ejemplo, el for de C o de algún otro lenguaje. Esto es más parecido a un for each de PHP. ¿Por qué? Porque toma cada ítem del iterable o de la secuencia y lo va usando. Entonces yo puedo usar, por ejemplo, una lista, o bueno, no pongamos esos números porque una lista de cualquier cosa. Acuérdense que las listas pueden tener cualquier cosa dentro. Entonces, yo le voy a poner elen para que no sea letra. Y entonces yo muestro cada elemento de la lista. Eso es el for. ¿Mm? Rapidito, y pasemos rápido al while porque se nos acaba el tiempo. Les quiero dar todo. El while sería repetir mientras. ¿No? Bueno. Esto era así. Y en Python sería while,
instrucción, sin paréntesis, no hace falta, 2 puntos, no se olviden de los 2 puntos, y abajo, bueno, es que lo escribí donde no tenía que escribirlo, sería acá, while, y acá, igual que en todos, el bloque de código. Que es bloque de código, quiere decir que ahí puedo poner todas las instrucciones que yo quiera. Entonces, veamos lo que era, nosotros en el código, teníamos uno, por ejemplo, no sé cuál hicimos, pero, no sé, ¿qué ejemplo ahí? A ver, practico uno. Bueno, por ejemplo ese, el de la contraseña. Sí, hagamos rápido con range, hagamos rapidito. Ah, y otra cosa con el range, fíjense que, no sé dónde lo dejé yo. ¿Dónde lo dejé? Acá. Ah, fíjense que yo le puedo poner otras cosas dentro del range, y esto está en la teoría. Si yo le digo que empiece en 1, y antes que eso les muestro, si yo le ponía 10 acá, si muestro LM, fíjense que muestra desde 0 hasta 9, ¿no? O sea que no me muestra de 1 hasta 10, sino que de 0 hasta 9. ¿Mm? Esos son los valores que va a tomar. Entonces, si yo quisiera de 1 hasta 10, lo que yo debería decir es poner 1 acá, y acá poner 11. ¿Por qué? Porque el valor de finalización, digamos, que acá le llama stop, aquí stop o acá stop, es no inclusivo. ¿Mm? Entonces yo doy play, fíjense, ahí me dio del 1 hasta el 10. ¿Mm? Y luego hay, por ejemplo, yo quiero empiece en el 10 y termine en el 1. Si quiero hacer eso, le tengo que dar un -1 acá, porque sería el paso, digamos, cómo va a ir. Entonces, si doy play a esto, me va a dar 10, 9, 8, y hasta no inclusivo el 1. Bueno, sigamos con el while rapidito. Si yo tengo una variable, si variable, o si le pido algo al usuario, por ejemplo, que ingrese una variable, y la voy a castear a entero, para dar un ejemplo, ¿no? Y digo, mientras que var sea menor que 10, por ejemplo, y me va a decir que muestre hola. Y recuerden que adentro tengo que cambiar el valor de la variable para que termine, ¿no? Y digamos que pongamos esto. Terminó. Si yo ejecuto esto, para que lo ejecute yo le tengo que dar números menores a 10. Entonces le doy 1, me dice hola, y me pide de nuevo. Le doy 3, me dice hola. Le doy 6, me dice hola. Si yo le doy 12, va a terminar. ¿Ves? Es igual, exactamente igual que repetir mientras. Este sí es igual. El for no es tan parecido, pero este es exactamente igual. Tengo que poner la palabra reservada while, poner mi condición, que es booleana, o sea, verdadero o falso, los 2 puntos, y bueno, el contenido tiene que estar espaciado, separado, y adentro yo tengo que cambiar el valor para que cambie la condición. Eso recuérdenlo. ¿Se puede Bueno, hacer un do while en Python? no, en Python, hasta donde yo sé, no hay do while, hay solo while. Profe, While. también se puede romper ese bucle con break. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. Se puede romper el while con el bucle break, o sea, break. Con break, sí. El break me sirve para salir de cualquier bucle. Por ejemplo, si yo acá le digo if var igual a 9, le voy a decir break. Esto break es una palabra reservada que yo la puedo usar para salir del ciclo más cercano, digamos. En este caso sería while. Entonces yo le doy play a esto, le doy 3, me muestra hola, le doy 6, pero si yo le llego a dar 9, se va a salir. ¿Ves? Terminó. ¿Por qué? Porque se igualó esto y dijo, bueno, me salgo del ciclo. La clave de asistencia está acá, mirá, es esta, copy.
Ahí te la paso acá. Sí, se puede hacer eso. Se puede hacer while true. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo poner cualquier booleano. Pero bueno, esto lo puedo ejecutar también. Y ahora si yo pongo 12, no va a salir. ¿Mm? Va a salir solo cuando ponga 9. ¿Mm? Profe, y con el next, ¿cómo saltaría la iteración? ¿Cómo podría hacer un ejemplo con el comando next? El next solamente funciona con un iterador. Si vos te vas, que es como un poco más avanzado, así que yo te diría que ni te molestes con eso. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Eh, o sea, el next, la función next es la que usa internamente el for para ir tomando cada valor. Pero solo funcionan con iterables, y lo que devuelve esto es un iterador, no un iterable, y Ah, son dos cosas distintas. Pero sí, es como que si vos querés hacer algo a más bajo nivel y toquetear, digamos, bien las cosas, pero bueno, es medio avanzado para lo que vamos a hacer nosotros. Este, bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Ya son las 8. Intenten hacer tengo el una práctico. consulta. Sí, Si, por ejemplo, nosotros esperábamos que el usuario ingrese un int, sí. pero él puso una cadena, ¿cómo podemos hacer para que el programa no se crashee y le vuelva a pedir que Bueno, ingrese? ahí tendrías que volver ¿cómo se llama? Tendrías que ir a verte el módulo 5 creo, o 4 donde ya se ve cómo se manejan las excepciones, ¿no? Las excepciones son Ah, los ok. errores que te dice, y bueno, lo podés hacer con try, digamos. Try except es lo que usa Python para capturar las excepciones, pero bueno, eso ya lo vemos más adelante. Si querés, investigalo por vos mismo, pero bueno, si vos intentás castear algo que, por ejemplo, Profe, sí, ahí lo que dice el compañero también, por ejemplo, si tenemos para que ingrese un usuario opciones y lo vamos haciendo, qué sé yo, con el if, un elif y después un else. Podríamos usar el else para que, bueno, devuelva que ingrese una opción válida, ¿no es cierto? sí, pero siempre acordate que va a tener que estar dentro de un ciclo, ¿no? Para que le vuelva a pedir. Fíjate que si yo intento hacer esto me va a dar un error porque son letras, ¿no? Entonces una forma de hacerlo sería agarrar, capturar el error con un try y salvar el error, digamos. ¿Mm? Otra forma sería, digamos, si yo tengo la variable y yo sé que puede ser lo que sea cuando viene del, del input, podría yo preguntar, bueno, de qué tipo es la variable y y si el tipo es eh, string, por ejemplo, entonces yo digo, no, no se puede, y le pido algo. Creo que se puede hacerlo así, ¿ves? Entonces ahí lo salvé. Pero bueno, esto es Claro. más avanzado, ya lo vemos después. Bueno, chicos, voy cerrando. Intenten hacer el práctico. Si no, si tienen dudas, entren a la clase de consulta. Ustedes, nosotros tenemos los martes y jueves, bueno, pueden entrar lunes y miércoles si pueden a mi clase de consulta, o si no a la de los otros chicos. Están los horarios ahí. Si no, pregunten en la plataforma. Pero bueno, Profe, sí, ¿puede pasar ese archivo, por favor? este, este, Sí, bueno, yo lo descargo, lo subo a mi Drive y le paso el link en el WhatsApp. bien, gracias. Bueno, chicos, nos vemos el jueves, ¿no? No, Hasta luego, profe, para la próxima clase. Nos vemos, que anden bien. Cerramos esto. La próxima clase, profe. Gracias por la clase.